Hola, muy buenos días. Pues bienvenidas y bienvenidos a este evento que tenemos el día de hoy. También, pues recordando el 19 de octubre, que es todo este mes rosa, este 2024. Esperamos que este día pues podamos aprender mucho de lo que nos va a compartir el doctor Heriberto, que nos va a platicar un poquito de todo lo que se ha hecho en la investigación para pues tener estos avances y también nosotros poder involucrarnos, o porque no los que están aquí de químico biólogo, que a lo mejor puedan tener el interés de también continuar con estas investigaciones. Le damos la bienvenida al doctor Heriberto. Heriberto Torres Moreno nos va a compartir aquí en esta hora, nos va a compartir todo lo que ha trabajado sobre el cáncer de mama, desde la detección temprana hasta las alternativas de tratamiento. Le damos un fuerte aplauso y pues adelante, maestro. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan para esta conferencia. Primero, antes de iniciar, para los que no me conocen, yo soy profesor del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias del Campus Caborca. Imparto clases a los alumnos de químico-biólogo clínico y también, como parte de las labores dentro de la universidad, hacemos también investigación, y una de las áreas que trabajamos es el cáncer de mama. Bueno, esta charla, que lleva por título Cáncer de mama, desde la detección temprana hasta las alternativas de tratamiento, conmemorando el Día de Concienciación. Durante estos minutos, primero haremos un recuento de las estadísticas del panorama mundial sobre el cáncer de mama. Después mencionaremos algunos datos específicos de México, y para contextualizar cómo se encuentra el estado de Sonora en cuanto a las estadísticas nacionales, así como también analizaremos algunos puntos importantes sobre factores de riesgo, cómo se detecta el cáncer de mama, cómo se hace el diagnóstico, los tratamientos, y al final tendremos un espacio para comentar algunos de los resultados de investigación que se han obtenido en el grupo de trabajo. Bueno, para dar inicio y ponernos en contexto, a nivel mundial, el cáncer de mama es una de las enfermedades con mayor incidencia y mortalidad. La Organización Mundial de la Salud, a través del Observatorio Global de Cáncer, nos ofrece datos estadísticos de gran relevancia, donde podemos visualizar muy claramente cuáles son las tendencias de los diferentes tipos de cáncer, estadísticas mundiales, estadísticas por continente o estadísticas incluso por país. Como podemos visualizar aquí en la diapositiva, en términos de incidencia, el cáncer de mama ocupa el segundo lugar a nivel mundial, después del cáncer de pulmón, que es el cáncer que más comúnmente se diagnostica. En relación a los tipos de cáncer que causan mayor número de muertes en el mundo, encontramos también al cáncer de mama en la cuarta posición, causando alrededor de 600,000 muertes para el año 2022, ocupando el primero en la lista el cáncer de pulmón también, como el cáncer más comúnmente diagnosticado, el que causa mayor mortalidad, y encontramos también aquí al cáncer de mama como uno de los más relevantes. Ahora, en términos de la incidencia, mortalidad y la prevalencia, las estadísticas por continentes, hablar de incidencia es decir, cuántos son los cánceres que se diagnostican en un periodo determinado en la población por continentes. Como vemos aquí en la gráfica de la izquierda, en el continente asiático es el continente donde más se detectó cáncer hasta el año 2022. Después encontramos al continente europeo, Norteamérica en la tercera posición, y a Latinoamérica y los países del Caribe ocupan la cuarta posición en términos de incidencia. Aquí ubicamos a México, ¿no? En la mortalidad también la distribución es muy similar. Asia se encuentra en la primera posición. Después encontramos al continente europeo. África ahora ocupa la tercera posición. Esto nos habla que la atención médica oportuna, la detección temprana es importante para disminuir también los índices de mortalidad en los países. Sabemos que África, por las condiciones económicas y de desarrollo, se presentan esas dificultades en la población en general
para tener acceso a los servicios de salud. Y encontramos en la cuarta posición a los países de Latinoamérica y el Caribe. Ahora, en términos de prevalencia, que son los cánceres que se diagnosticaron en los últimos 5 años, también visualizamos aquí la gráfica por continentes. Vemos a Asia en el primer lugar, Europa en el segundo lugar, Norteamérica en el tercero, y encontramos otra vez en la cuarta posición a los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuál es la situación actual en México? Los reportes actuales de la Organización Mundial de la Salud para el año 2022 destacan al cáncer de mama como la segunda enfermedad con mayor incidencia y mortalidad en la población mexicana. Además, esta es una estadística reciente que se publicó hace algunos días, justamente este mes que es el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama, el mes de octubre. El INEGI en México reporta las estadísticas sobre esta enfermedad. Aquí podemos visualizar en la gráfica los diferentes estados de la República. Vemos en la parte central la estadística nacional. Se nos representa la tasa por cada 100,000 habitantes. Es decir, cuántos casos son diagnosticados por cada 100,000 habitantes. El promedio nacional, la tasa nacional es de 17.9. Ubicamos aquí a Sonora, hasta la parte de la izquierda, que es el estado que presenta una mayor tasa de cáncer de mama, que está por arriba de la tasa nacional y es el primero que está en la lista. Lo cual nos habla entonces que tanto la genética como el estilo de vida, entre otros factores, pudieran estar relacionados con la mayor tasa de prevalencia de cáncer de mama en la población sonorense. Bueno, ahora, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es un tipo de cáncer que se desarrolla en el tejido mamario y se produce en consecuencia de que hay ciertas células que forman este tejido que adquieren la capacidad de proliferar de manera acelerada. Es decir, las células de nuestro cuerpo, todas ellas crecen a un ritmo definido. Cuando se presenta el cáncer, las células crecen a una tasa mayor, a una velocidad mayor. Para entender un poco más a detalle qué es el cáncer de mama y cuáles son sus tipos, es preciso hacer una descripción de la mama, del tejido mamario. Cuando analizamos ya los componentes del tejido mamario, vemos que el tejido mamario está conformado por una región muscular. Vemos también tejido adiposo, que es el mayor constituyente de la mama. En el interior del tejido de la mama encontramos unas estructuras que presentan forma de saco llamados lóbulos. Dentro de los lóbulos o esos lóbulos los forman otras estructuras también en formas circulares llamadas lobulillos. Los lobulillos son las estructuras encargadas de producir la leche en la mama. Además, los lóbulos están conectados a su vez por unos tubos llamados ductos, que estos llegan hasta el pezón mamario. Entonces la leche que se produce en los lóbulos se transporta a través de los ductos hasta llegar a la región del pezón. Entonces, el cáncer de mama se puede desarrollar en estas regiones anatómicas. Se puede desarrollar cáncer lobulillar. Hablamos de cáncer lobulillar cuando el cáncer se desarrolla en los lóbulos. Hablamos de cáncer ductal cuando el cáncer se desarrolla en los ductos. Y un tercer tipo de cáncer de mama es el cáncer de mama inflamatorio, que se caracteriza por la presencia de enrojecimiento e hinchazón de la mama, que son los signos que el médico detecta cuando la paciente acude a la consulta o alguna revisión. O que la paciente también, si hace una autoexploración, puede detectar estos cambios en el tejido. Bien. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados al cáncer de mama? Si bien esta información es bien importante porque a veces hay cierta información que podemos encontrar en el internet o que se difunde a través de las redes sociales que puede ser información contradictoria. Pero esta es la información que está reportada hasta la actualidad con datos duros que son avalados científicamente de cuáles son los factores de riesgo asociados al cáncer de mama. El principal factor de riesgo relacionado con esta enfermedad es la edad.
Primer factor de riesgo es la edad y el segundo factor de riesgo es el sexo, porque la enfermedad se presenta principalmente en el sexo femenino. Sin embargo, el sexo masculino no estamos exentos de desarrollar esta enfermedad. A nivel mundial, del 100% de los cánceres de mama que se presentan, el 1% se desarrolla en el paciente varón. Entonces, hay un riesgo también de que los varones podamos desarrollar cáncer de mama. Otros factores también que están asociados al desarrollo de esta enfermedad son afecciones en las mamas. Una paciente que presentó cáncer de mama y que está en remisión, hay un riesgo de que la enfermedad pueda regresar. Los antecedentes familiares, si hay casos detectados en la familia, sobre todo si son familiares de primer grado, la mamá, la hermana, principalmente. Otro factor de riesgo es la exposición a la radiación. Hay ciertos tipos de radiación, como los rayos X, que pueden inducir cambios en la genética de las células y eso condiciona a que el cáncer pueda desarrollarse. Un factor de riesgo también es la obesidad. Hay una asociación entre la obesidad y el desarrollo del cáncer de mama. Entonces, la obesidad, como lo sabemos, está asociado con los hábitos alimenticios. Por lo tanto, es una estrategia para prevenir o que pudiera ayudar a prevenir el desarrollo del cáncer de mama. También otro factor de riesgo es el consumo de alcohol. Presentar embarazos a edades avanzadas o mujeres que no han presentado embarazos durante su vida. Otro factor de riesgo también es cuando el primer hijo nace, cuando la mamá presenta una edad muy avanzada, ese es un factor de riesgo también que está relacionado. Cuando se presenta la menopausia también tardía. Estos tres factores están asociados a componentes hormonales que son los estrógenos. Vamos a hablarlo más adelante cuál es la relación entre los estrógenos y el desarrollo del cáncer de mama. Entonces, cualquier factor que altere la exposición del cuerpo de la mujer a las hormonas puede ser un factor detonante para el desarrollo de la enfermedad. Otro factor es la terapia hormonal después de la menopausia y tener la primera menstruación a una edad temprana. Esto también está relacionado con la exposición a las hormonas. Cuando una mujer presenta su primera menopausia a una edad temprana, eso se asocia con que ya hay producción de estrógenos, entonces el tejido mamario va a estar expuesto por mucho tiempo a las hormonas, entonces eso puede condicionar. Vamos a verlo más adelante, no necesariamente hay una relación directa, depende también de factores biológicos que pueden estar presentes o no pueden estar presentes también. El Instituto Nacional del Cáncer se ha encargado en los últimos años de estar recabando información epidemiológica sobre la incidencia, mortalidad, los factores de riesgo, los programas que se están implementando a nivel mundial relacionados con el cáncer de mama. Esa información está disponible en línea, se puede consultar cuando se tenga algún interés de revisar algún dato en específico, ¿no?, al respecto. Y aquí en el estado de Sonora también hay programas que pertenecen al programa del Instituto Nacional del Cáncer, que son programas también impulsados por la universidad, donde se está trabajando al respecto justo para disminuir el impacto de esta enfermedad en la población sonorense. Bien, vamos a comentar algunos aspectos biológicos que están relacionados con algunos factores de riesgo que ya hemos mencionado. Hablábamos de que la obesidad está asociada al desarrollo del cáncer de mama. Y aquí hay algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta. Los estudios han demostrado que cuando se presenta sobrepeso u obesidad, hay un mayor riesgo de que se desarrolle el cáncer de mama. ¿Y esto a qué se debe? Las células que componen el tejido adiposo, que son las regiones donde la grasa se acumula, en la medida de que se va acumulando tejido adiposo, esas células adquieren la capacidad de producir hormonas esteroideas, como lo es el estradiol. Obesidad es igual a concentraciones de estradiol altas. ¿Cuál es la relación del estradiol con el cáncer de mama? Si el tejido mamario presenta algunas características biológicas
que lo hacen susceptible a reconocer al estradiol. El estradiol entonces puede producir que las células del tejido mamario empiecen a crecer de manera acelerada y eso puede conducir finalmente al desarrollo del cáncer. Por otra parte, cuando se genera obesidad, la obesidad está relacionada con otro fenómeno que es la resistencia a la insulina. Si se presenta obesidad, el páncreas empieza a producir más insulina de la que produce normalmente. Si hay más insulina en la sangre, la insulina también puede enviar un mensaje a las células del tejido mamario y activarlas para que éstas crezcan de manera desmesurada y que esto conduzca a la formación de un tumor. Ahora bien, aquí tenemos una descripción un poco más amplia sobre cuál es el mecanismo, porque hay un proceso inmunológico también relacionado. Hay un estado proinflamatorio en el tejido adiposo. La inflamación se activa. La activación del proceso inflamatorio conduce a que las células que componen el tejido adiposo sinteticen hormonas, sinteticen estradiol, y el estradiol a su vez va a estar llegando a las células del tejido mamario para que éstas reciban la señal, proliferen, se generen vasos sanguíneos y que esto conduzca al desarrollo del tumor o a que el tumor pueda avanzar a etapas posteriores. Por otra parte, también hemos mencionado que el consumo de alcohol está asociado al desarrollo del cáncer de mama. Los datos actuales nos dicen que el consumo diario de alcohol entre 30 y 60 gramos al día, que esto equivale entre 2 y 5 bebidas alcohólicas, se relaciona o es un factor de riesgo, un factor detonante para el cáncer de mama. ¿Y esto por qué ocurre? El hígado, que es el órgano que se encarga de metabolizar al etanol, que es el alcohol que está presente en las bebidas alcohólicas. Cuando hay mucho etanol en la sangre, el hígado genera una sustancia llamada acetaldehído, y el acetaldehído es un carcinogénico bien caracterizado. Mucho acetaldehído en sangre puede producir mutaciones en el tejido mamario y eso asociarse al desarrollo del cáncer. Muy bien. Entonces, a manera de resumen, hay algunos factores de riesgo que ya están bien caracterizados, que son los que sabemos hasta ahora, y estos son datos duros que nos dice la evidencia científica. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ya han sido bien caracterizados? En primera instancia está la herencia genética. Hay algunos genes que están relacionados con esta enfermedad, como lo son los genes el BRCA1 y el BRCA2. Incluso cuando se hace una exploración de una paciente que presenta la enfermedad, se pueden buscar estos genes. Cuando estos genes están presentes, es un factor de riesgo para que se desarrolle la enfermedad. Los estudios actuales han demostrado que las pacientes que presentan una asociación o una asociación genética con poblaciones asiáticas, estos genes derivan de poblaciones asiáticas y que cuando están presentes hay una mayor susceptibilidad de que se pueda desarrollar el cáncer. Otro factor de riesgo es el tejido mamario denso. Cuando hay adipocitos en la mama, hay obesidad, hay inflamación, hay generación de hormonas. Menstruaciones a edad temprana, ya lo comentábamos, el inicio de la menopausia a edad temprana. Cuando el primer hijo nace a una edad temprana en la mujer, la terapia hormonal o la menopausia, o estar expuesto también a radiaciones, como lo puede ser la radioterapia, en el caso de la radioterapia para distintos fines, ¿no? Ahora, ¿qué factores de riesgo no están comprobados? Y aquí suele haber mucho debate. Incluso es una preocupación de la población en general y sobre todo de las pacientes o los pacientes que presentan cáncer y no solamente cáncer de mama. Muchas veces se comenta que hacer cambios en la dieta puede ayudar y que dicen, los tumores utilizan mucha glucosa, no tienes que comer azúcar. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado eso, verdad? Yo creo que infinidad de veces o incluso haber leído mucha información en internet que nos hablan de eso.
La evidencia actual nos dice que hacer cambios en la dieta no es un factor de riesgo. La recomendación es tener una dieta equilibrada. No podemos eliminar los hidratos de carbono de la dieta, porque el cuerpo también necesita a los carbohidratos como fuente de energía. Tampoco se pueden eliminar los lípidos, tampoco se pueden eliminar las proteínas. La recomendación es tener una dieta balanceada, comer hidratos de carbono, proteínas, lípidos, frutas, vegetales, etc. Esa es la recomendación. También, otro factor de riesgo no comprobado es el consumo de vitaminas. No está demostrado hasta ahora que el consumir ciertas vitaminas sea un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama. También el usar desodorantes, que hay muchos estudios, incluso que son contradictorios, donde se ha encontrado que ciertos componentes de los desodorantes, como el aluminio, se asocia con el desarrollo del cáncer de mama. La evidencia en la actualidad nos dice que no hay asociación entre el uso de desodorantes y el desarrollo del cáncer de mama. Si bien los desodorantes pueden tener algunos compuestos químicos que cuando el cuerpo se expone a concentraciones muy altas de ellos se desarrolla el cáncer, pero si hablamos de los desodorantes, las cantidades que están de esos compuestos químicos o de esos metales es muy baja. Entonces, no hay un riesgo en relación al uso de desodorantes con el desarrollo del cáncer de mama. También el tomar estatinas, que son fármacos que se utilizan para el control de la presión arterial, tampoco hay alguna asociación. Y el uso de anticonceptivos hormonales es un tema también que se debate muchísimo en la actualidad. Hay muchos estudios contradictorios, sin embargo, no hay evidencia científica hasta el momento que demuestre que el usar anticonceptivos hormonales se asocie con el cáncer de mama. En el mundo hay muchos datos al respecto. La evidencia actual nos dice que no hay una asociación, no hay una evidencia contundente. Falta avanzar más en ese aspecto, ¿no? Muy bien. Que hacer este tipo de estudios ya en la práctica resulta muy difícil porque hay que controlar todas las variables a las que la población está expuesta, ¿no? Desde la alimentación, si hacen ejercicio, si no hacen, si están tomando anticonceptivos hormonales o a lo mejor consumen otros fármacos. De hecho, son de los estudios que son más difíciles de ejecutar en la práctica. Muy bien. Bueno, después de este abordaje general acerca del cáncer de mama, las estadísticas, factores de riesgo, factores no comprobados, vamos a hablar un poco acerca de los exámenes de detección y cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad. Es importante reconocer que existen en la actualidad exámenes de detección que pueden ayudar a reducir el impacto de la enfermedad en la población. Y hay que establecer una diferencia importante entre los exámenes de detección y los exámenes de diagnóstico. Los exámenes de detección son aquellos que se utilizan para verificar en las pacientes que no presentan signos de la enfermedad, poder verificar si la enfermedad está presente. Son exámenes a las que cualquier persona puede someterse sin presentar signos y síntomas. Por ejemplo, los estudios de imagenología, ¿no? Muy bien, los exámenes de detección también. El propósito de estos exámenes es encontrar al cáncer en estadios tempranos cuando la enfermedad aún no se ha desarrollado o quizá cuando las células tumorales empiezan a surgir, que es una etapa bien importante porque si se detecta la enfermedad a tiempo, el porcentaje de supervivencia aumenta, ¿no? En proporciones muy altas. Entonces es importante someterse a los exámenes de detección. Los científicos en las investigaciones tratamos de entender cuáles son las probabilidades que hay entre ciertos grupos poblacionales de presentar la enfermedad. Además, analizamos si hay asociación entre la edad de la persona, los antecedentes familiares, las exposiciones a ciertas sustancias a lo largo de la vida, para ver si hay correlaciones entre estos factores, entre estas variables, para el desarrollo de la enfermedad. Esta parte es bien importante porque a veces el médico puede solicitar como una revisión de rutina un examen de detección.
y no significa que la paciente tenga cáncer, ¿verdad? Y eso puede generar un estrés a veces. El médico solicita que se vaya al laboratorio clínico o que se haga un estudio por imagen y puede generar estrés. Entonces, no siempre hay una relación directa, ¿no? A veces es simplemente una revisión de rutina. Por otra parte, a las mujeres con antecedentes familiares o personales de cáncer o con factores de riesgo, a veces se le puede ofrecer una prueba genética. Aunque se ofrezca la prueba genética, tampoco eso significa que la paciente presenta cáncer en ese momento. Puede también ser sometida a ese escrutinio, ¿no? Para hacer una revisión. También es importante considerar que si el resultado del examen de detección es anormal, tampoco significa que la paciente tenga cáncer. Hay otros estudios confirmatorios para saber si la enfermedad está presente. A estos estudios confirmatorios le llamamos procedimientos diagnósticos, que son los que se utilizan de manera complementaria a los exámenes de detección. Ahora, en la práctica clínica, ¿cuál es el abordaje integral que se hace para la detección y el diagnóstico del cáncer de mama? En primera instancia, cuando la paciente acuda a la consulta con el médico, o esto se puede hacer también en casa, hacer la autoexploración. La evidencia actual también dice que el examen físico o el examen de autoexploración no está relacionada con una disminución de la mortalidad por cáncer de mama. Lo más adecuado es hacerse un estudio por mamografía. Es importante, se recomienda hacer la autoexploración, pero para tener una certeza de cuál es el estado del tejido mamario, lo más recomendable es hacerse un estudio por mamografía. Bueno, además del examen físico, que se pueda realizar la paciente por su propia cuenta o que el médico lo realiza en una consulta, además de revisar los antecedentes médicos, si hay cáncer en la familia, etc. El examen de detección primordial es la mamografía. Existen distintos tipos que los vamos a describir un poco más adelante. También, además de la mamografía, existe el examen de ultrasonido, la resonancia magnética nuclear, que esta se utiliza para la detección de cánceres en pacientes que presentan alto riesgo, los estudios de química sanguínea, que aquí es donde los químicos intervenimos para medir ciertos marcadores en sangre, como lo es el antígeno de cáncer 15-3, y finalmente los análisis histológicos que se realizan a través de la obtención de una biopsia, que es una muestra de tejido de la paciente afectada, ¿no? Ahora bien, si hablamos específicamente de la mamografía es una técnica de detección donde se utilizan los rayos X para obtener una imagen de la estructura del tejido mamario. La mamografía permite detectar si hay carcinoma ductal in situ, ya definíamos ahorita, hay algún tipo de cáncer que se puede formar en los ductos. Si el cáncer está ahí, se puede detectar a través de una mamografía. La mamografía también permite detectar calcificaciones en el tejido mamario. Las calcificaciones también se relacionan con esta enfermedad. Existen diferentes tipos de mamografía. Por ejemplo, la mamografía con película, donde la imagen se obtiene a través de la exposición de la paciente a una máquina de rayos X. Aquí tenemos una representación. La mama de la paciente se pone entre dos placas. La mama incide aquí una radiación, rayos X. Esto permite la generación de una imagen y los tumores se pueden detectar debido a que se observan con una coloración blanca más intensa, ¿no? Los especialistas pueden presentar dificultades en identificar los tumores, sobre todo en pacientes que presentan tejido mamario denso. Al haber mucho tejido mamario asociado a la presencia de grasa en la mama, por ejemplo, esas acumulaciones de tejido graso también se pueden observar como regiones más densas de color blanco y eso se puede confundir con tumores. Entonces, cuando el especialista se enfrenta a esos escenarios, hay que recurrir a la utilización de otro método alternativo en paralelo para confirmar si eso que se está observando ahí es específicamente un tumor o no necesariamente es un tumor. Por otra parte, también existe la mamografía digital, donde la imagen se puede obtener a través de una computadora
Otra técnica es la tomosíntesis digital de mama, donde se obtienen imágenes en 3D del tejido mamario. Aquí se hacen varias tomas del tejido mamario desde diferentes ángulos para obtener una imagen tridimensional. Y por otra parte, tenemos a la mamografía bidimensional, donde se obtienen imágenes en 2 dimensiones. Estas se pueden utilizar de manera conjunta o pueden ser estudios aislados que se realicen de manera independiente. ¿Qué nos dice la evidencia actual? La mamografía de detección ha mostrado una utilidad bien importante en la detección de cánceres en mujeres que se encuentran entre los 50 y los 69 años de edad. En ocasiones el médico puede hacer la valoración si la paciente presenta una mayor edad, una edad mayor a 69 años, cuál va a ser la ruta que se va a seguir con una paciente que presente una edad mayor, o si la edad es menor de los 50 años de edad. La evidencia nos dice que este estudio ha reflejado un impacto muy positivo en aumentar la supervivencia de las mujeres que presentan esta edad y cuando el cáncer se detecta a través de una mamografía. Bueno, una vez que se hace el estudio de mamografía, se puede realizar como un análisis posterior el estudio de resonancia magnética nuclear. O la resonancia magnética nuclear también se utiliza en las pacientes que ya presentan una alta predisposición a desarrollar el cáncer de mama. El caso de la resonancia magnética nuclear es un estudio donde se utiliza un imán y rayos X. Aquí vemos la paciente se pone en esta posición, las mamas quedan dentro en el interior de un dispositivo. Aquí es donde se va a configurar la imagen del tejido mamario. Las imágenes se generan en una computadora y el especialista puede obtener una imagen tridimensional del tejido mamario y verificar si hay la presencia de tumores. El caso de la resonancia magnética nuclear, decíamos, es útil en examinar a mujeres que presentan alto riesgo, por ejemplo, cuando ya se sabe que la paciente presenta mutaciones en estos genes, como lo es el gen BRCA1 y el gen BRCA2. Si ya de entrada un estudio genético avaló que la paciente presenta una mutación en alguno de estos genes, es recomendable que se someta a un estudio de resonancia magnética nuclear. También, si hay antecedentes familiares de cáncer, antecedentes, por ejemplo, en parientes de primer grado, como la madre, la hija, la hermana. Cuando hay cáncer de mama en estos familiares, se recomienda hacerse también el estudio por resonancia magnética nuclear. Hay otras enfermedades genéticas que también se asocian con el cáncer de mama, pero son enfermedades genéticas raras, como lo es el síndrome de Li-Fraumeni y el síndrome de Cowden. En el caso de estos pacientes, hay mutaciones que se presentan donde las células ya están susceptibles a que se puedan convertir en células tumorales. Entonces, si ya de entrada hay un diagnóstico de alguna de estas dos enfermedades, se recomienda que la paciente o el paciente se realice estudios de resonancia magnética nuclear. Muy bien. Bueno, una vez que se detecta que el cáncer está presente a través de los estudios por imagen, después los especialistas lo que hacen es conocer la genética del tumor a través de ensayos histológicos, de estudios histológicos. Se obtiene una biopsia de la paciente, se lleva al laboratorio de patología y se buscan algunos marcadores moleculares. Dentro de esos marcadores moleculares que se buscan, encontramos al receptor de estrógenos, receptor de progesterona, otra molécula llamada receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico y otros marcadores como el Ki67. El caso de los dos primeros, receptor de estrógenos y el receptor de progesterona, son receptores que el tejido mamario los puede presentar y que son los que reconocen las señales de las hormonas. Entonces, cuando hay detección de positiva del receptor de estrógenos, el especialista puede elegir una terapia específica contra este tipo de cáncer, como lo es el tamoxifeno. Entonces, estos estudios, además de ayudar a conocer cuál es el genotipo del cáncer, ayudan a seleccionar la terapia que sea más adecuada para ese tipo de tumor. Y bueno, de acuerdo al perfil de receptores que presente el cáncer, eso se asocia con el pronóstico que va a tener la paciente, si es un pronóstico bueno o el pronóstico puede ser menos favorable.
Además del estudio de los marcadores moleculares, bueno, todo esto sirve para establecer la estadificación del cáncer, es decir, saber en qué etapa está, en qué estadio está. Existen cuatro estadios del cáncer que van desde el 1 hasta el 4. El estadio 1 nos habla de que el tumor está localizado en una zona específica del tejido mamario. El estadio 2, el tumor está presente y se ha diseminado a las células que están alrededor del tumor. En el estadio 3, las células tumorales ya se han dispersado a los ganglios linfáticos. Normalmente el cáncer de mama, cuando está en estadio 3, las células se desplazan a los ganglios linfáticos que están debajo de la axila, ¿no? El estadio 4 nos habla de un cáncer de mama que ha hecho metástasis. Esto significa que las células del tumor ya han migrado hacia otras regiones más distantes del cuerpo, hacia otros órganos como lo pueden ser los pulmones, el hígado, etcétera, ¿no? En la actualidad, bueno, también otro estudio que es útil para establecer el estadio del cáncer es la biopsia del ganglio linfático centinela. En esta prueba, el especialista inyecta en el tejido mamario una sustancia radioactiva o un tinte. Esto permite colorear, saber si las células del tumor han migrado al ganglio linfático. Entonces, si las células del tumor han migrado al ganglio linfático, estas van a ser teñidas con esta sustancia radioactiva o con este tinte. El especialista lo que hace es, una vez que introduce la sustancia, hace la inspección utilizando una sonda y detecta las zonas que son positivas. Si hay detección de zonas positivas, después estas zonas se pueden extirpar a través de una cirugía. Se remueven de esta forma los ganglios linfáticos donde hay células tumorales y además se puede remover también el tumor, ¿no? Bien, con todos estos datos en la clínica, los especialistas lo que hacen es finalmente estadificar el cáncer de mama, y aquí se analizan 3 factores principales, siguiendo este sistema llamado sistema TNM, en el cual se analiza el tamaño del tumor, que hay diferentes escalas. Aquí tenemos una representación, desde una semilla hasta un cacahuate, hasta un tumor que puede ser del tamaño de un limón, o tumores que pueden ser más pequeños, incluso que tengan la dimensión de la punta de un lápiz, ¿no? De acuerdo a los datos que el especialista obtenga a través de los estudios, se analiza el tamaño, se analiza si el tumor ha migrado a los ganglios linfáticos o si el tumor ha hecho metástasis. Con estos 3 parámetros, el especialista puede estadificar el cáncer, considera si el cáncer está en etapa 2A, en etapa 3A, de acuerdo a las puntuaciones que se obtengan de estos 3 parámetros. Y además, si esto se acompaña del perfil genético, esto puede ayudar a estadificar el cáncer, a saber el subtipo molecular del cáncer y a elegir la terapia que sea más apropiada para ese tumor. Bueno, una vez que se establece la estadificación, que se hace el diagnóstico del cáncer, que se conoce en qué estadio está y qué subtipo molecular es, lo que sigue es la terapia a la cual la paciente va a ser sometida. Y aquí tenemos diferentes tipos de terapia, desde la cirugía, donde el objetivo es remover el tumor del tejido mamario. Hay diferentes tipos de cirugías que se pueden aplicar en las pacientes antes de que reciban una radioterapia o que reciban una quimioterapia, o la cirugía puede ser después de la radioterapia o de la quimio. Existen las cirugías conservadoras de la mama, donde la paciente se le extirpa el tumor y se conserva la estructura del tejido mamario. Hay otras cirugías donde sí hay que remover el tejido mamario por completo. Y bueno, además de la cirugía, otro tratamiento es la radioterapia. Aquí se utilizan ondas de radiación para atacar directamente a las células tumorales. La radiación incide sobre las células, induce la muerte y eso conduce a la eliminación del tumor. Otro tipo de terapia es la quimioterapia. Aquí se utilizan sustancias químicas para buscar eliminar del tumor. Esas sustancias químicas pueden ser administradas a través de la vía intravenosa o a veces a través de una pastilla por la vía oral. Y tenemos otro tipo de terapia que es la terapia hormonal.
La terapia hormonal consiste en utilizar fármacos que vayan dirigidos a tumores donde ya se conoce si hay receptores hormonales en concreto, ¿no? Como el receptor de estrógenos. O para disminuir también la síntesis de hormonas, la síntesis ovárica de hormonas. Bueno, en conclusión, hasta aquí, algunos aspectos que podemos mencionar es que bueno, hemos explorado la importancia crucial de la detección del cáncer de mama. Si bien, como lo analizamos en las estadísticas, es una enfermedad que es de gran relevancia epidemiológica a nivel mundial y en el estado de Sonora, pero existen las técnicas de detección temprana que eso ayudan a incrementar la supervivencia o que las pacientes puedan sobrellevar de manera adecuada esta enfermedad. También existen diversas alternativas de tratamiento disponibles. Si el cáncer se detecta a etapas tempranas, los tratamientos pueden ser eficaces para la eliminación de la enfermedad. ¿Qué nos debemos de llevar de esta charla y qué es parte del objetivo? Hay población muy diversa, estudiantes de diversos programas. También nos acompañan acá el grupo que pertenece al grupo de cáncer de mama de sobrevivientes de la universidad que nos acompañan en este día. Es una población muy diversa, muy heterogénea, estudiantes también de químico biólogo clínico, pero siempre es importante la educación y la información es la mejor herramienta en esta lucha contra esta enfermedad. Es importante hacer conciencia de que esta información pueda ser conocida por la población en general. La detección precoz no solo aumenta la supervivencia, sino que también mejora la calidad de vida de las pacientes y hay que fomentar la cultura de la conciencia y apoyo para eliminar el estigma de esta enfermedad y también promover el acceso a los tratamientos que son efectivos, que existen en la actualidad. Y bueno, como segunda parte de la charla les voy a platicar brevemente qué es lo que hacemos nosotros aquí en la universidad como grupo de trabajo en relación al tema de cáncer de mama. En la investigación nos dedicamos a buscar nuevas terapias contra diferentes enfermedades. Una de ellas es el cáncer, el cáncer de mama en concreto. Hemos investigado algunos compuestos de plantas medicinales y algunos de los compuestos que más hemos investigado son estos dos que les presento aquí, la cucurbitacina 2B y la quinoína A. Son dos compuestos que se obtienen de una planta medicinal llamada guareque o huereque, su nombre tradicional. Los que conocen el sur del estado, Navojoa, incluso la pueden ver que la comercializan ahí sobre la carretera internacional. Bueno, a partir de esta planta hemos obtenido estos dos compuestos. En la investigación lo que hemos hecho es probar el efecto de estos compuestos contra diferentes células de cáncer de mama que son representativas de los subtipos moleculares del cáncer de mama. Hemos probado el efecto de los compuestos por sí solos sobre las células y además hemos hecho algunos experimentos donde hemos combinado el efecto de los compuestos con la radiación, pensando en su utilización en una terapia combinada con radiación, usando estos compuestos como radiosensibilizadores, se les llama en la clínica, ¿no? Aquellos quimioterapéuticos que se utilizan en combinación con la radiación. Y bueno, hemos encontrado información bien importante. Estos compuestos presentan efectividad sobre las células de cáncer de mama en diferentes modelos. Hemos descrito cómo actúan en las células de cáncer de mama. Además, hemos logrado esclarecer cuál es el mecanismo de acción, cómo es que están actuando. Hemos identificado que estos compuestos actúan sobre el receptor de estrógenos de manera similar a como lo hace el tamoxifeno, este fármaco que se utiliza ya en la terapia clínica. En esta parte del proyecto participó Rosalía Marcial Flores, que es egresada de aquí del programa de Químico Biólogo Clínico, que actualmente está en la maestría en Ciencias de la Salud. Bueno, aquí hemos probado el efecto también sobre las células de cáncer. Hemos descrito el mecanismo, cómo trabajan los compuestos sobre las células de cáncer. Aquí es un resumen de lo que hemos hecho. Conocemos en la actualidad cuál es el mecanismo, cómo actúan en el interior de la célula, cómo modulan a las células de cáncer para inducir su muerte.
También hemos estudiado a través de herramientas físicas los mecanismos de acción, cómo actúan los compuestos, a través de una técnica llamada espectroscopía Raman, donde aquí participó también otra estudiante de la maestría en Ciencias de la Salud, Perla Edith Medina. Y bueno, me gustaría compartirles ya para cerrar esta charla, que con este tema de investigación que les compartí en la parte final brevemente, el día de ayer tuvimos el honor de recibir el premio a investigación en salud, que lo otorga la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, por ese trabajo que hemos estado haciendo con la investigación en estos compuestos como una opción para el tratamiento del cáncer de mama. Y bueno, estamos muy orgullosos de eso porque es un trabajo que se está haciendo aquí en la universidad, en el campus Caborca, que esperemos poder trascender ya a otras etapas en años posteriores o en el corto plazo, que sería lo mejor, ¿no? Y bueno, para cerrar la charla, me gustaría compartirles esta frase que les muestro aquí. Hay que trabajar juntos para crear un futuro donde el cáncer de mama se trate con seriedad, así como otras enfermedades, con la seriedad que se merece, y donde cada persona afectada reciba la atención y el apoyo que necesita. Les agradezco su atención y el compromiso por esta causa vital a todos los que están involucrados de alguna u otra manera en brindar apoyo a las pacientes, a las sobrevivientes de cáncer de mama, los que realizan investigación de algún tipo y los que de alguna manera están involucrados en esta temática del cáncer de mama. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias. 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 Por ejemplo, el güereque, mi mamá lo tomó muchos años, pero para el diabetes. Sí, también estamos investigando el efecto hipoglicemiante. Bueno, le platico brevemente. También estamos estudiando el efecto hipoglicemiante como opción para el tratamiento de la diabetes. Ya hemos llegado hasta estudios en ratones, experimentos en ratones, hemos tenido buenos resultados. Lo que le puedo compartir hasta ahora es que la planta funciona, los compuestos funcionan de manera similar a como lo hace la glibenclamida, el fármaco que ya se utiliza. Creo que también es para que tienen el factor de reincidencia, el HER2. Bueno, vi que lo mencionaba algunas veces y lo vi ahí en lo de también del güereque. Sí. Sí, bueno, en el caso del HER2, que también es otro receptor que se busca, es un marcador molecular. Cuando se detecta positivo el HER2, también hay fármacos como el trastuzumab, que se selecciona para el tratamiento de ese tipo de cáncer. Entonces lo que podemos ver es que la parte de lo que se describe en la teoría al final es lo que se aplica. Y es un abordaje multidisciplinario donde hay participación del médico, del oncólogo, del patólogo. Y bueno, es lo que en la práctica se realiza, ¿no? Pero sí el HER2 también es un receptor que se busca, es un marcador que se busca y además de los hormonales y el Ki-67 que es otro. Un marcador de proliferación, de supervivencia. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Doctor, no sé si entendí bien. La radioterapia dijo que era un factor de riesgo. Entonces, ¿por qué lo usan en el tratamiento del cáncer? Ok. Bueno, muy buena pregunta. Sí, efectivamente, la radioterapia es un factor de riesgo. Cuando la paciente se expone a una terapia crónica de radiación, que hay muchas exposiciones a la radiación. La radiación afecta por igual a todas las células. Va dirigida al DNA de las células. Y todas las células de nuestro cuerpo tienen DNA. Entonces la radiación no distingue entre cuáles son las del tumor y cuáles no son las del tumor. Los terapeutas lo que hacen es seleccionar las dosis que sean más adecuadas para evitar el riesgo justamente de que otras células que no son tumorales se puedan afectar. Y cada vez las innovaciones que se han hecho en
y que se implementan en la práctica clínica han llevado a eso, a que en la terapia las dosis de radiación se disminuyan. Pero también hay una serie de factores que están involucrados. Si el cáncer está localizado, por ejemplo, el oncólogo selecciona normalmente la radiación, porque ya conoce el sitio donde está el tumor y la radiación va a ir dirigida específicamente ahí. Entonces, ya cuando, dependiendo, ¿no?, de cuál es el subtipo molecular, cuál es el estadio en el que está el tumor, pero el riesgo es cuando hay una exposición crónica, una exposición constante a la radiación. De hecho, nos marcan dónde va la radiación. Ahí no se dispersa. Para eso marcan, para que no se vaya el resto del cuerpo. Sí, eso es el punto. Sí, justamente la radiación, los rayos X van dirigidos a ese sitio, pero igual hay exposición del cuerpo, ¿no?, a la radiación. Sin embargo, pues todo es una estrategia controlada. El especialista decide cuál es la mejor opción en ese momento, pero estamos hablando de las exposiciones crónicas, cuando la exposición es constante. Incluso no solamente recibir radioterapia, estar expuestos por mucho tiempo a la radiación del sol. También la radiación ultravioleta es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de cualquier tipo, no solamente cáncer de mama. De piel, exactamente, así es. ¿Por qué los doctores lo primero que nos preguntan es si hemos recibido algún golpe en los senos? ¿Qué tiene que ver? ¿Queda marcado ahí o tiene que ver que nos dé cáncer o cómo? Bueno, en el caso de ese tipo de eventos, cuando hay algún golpe, las células del sistema inmunitario responden ante eso. Lo comentábamos casi al principio de la charla de cómo se asocia el sistema inmunitario también con las señales que las células del tumor reciben. Entonces, hay una respuesta del sistema inmune que puede estar asociado a eso por efecto de un golpe. Pero normalmente tiene que haber ya algún factor de riesgo o haber estado en exposición a sustancias químicas o la genética. Hay muchos factores, ¿no?, que están involucrados. Nos invitamos al maestro Ramón Reynoso que venga para acá para hacer la entrega de la constancia. Pues le agradecemos mucho al doctor Heriberto Torres Moreno que nos comparte esta información tan valiosa de los factores de riesgo, que muchas veces podemos ver en internet tantas cosas y a veces es difícil seleccionar cuáles pueden ser esos factores, ¿no? Y su pues, constancia. Hacemos entrega de esta constancia a nombre de la Universidad de Sonora a través de la Dirección Administrativa y del programa de deportes y recreación. Muchas gracias. Gracias, maestro. A compartir también esta información. Gracias a todos por su asistencia. Un gusto. Gracias. Si no tienen ahí un comentario o algo, pueden anotar en la lista, pues muchas gracias y pueden ya pasar a sus salones. Muchas gracias a todos.